Mucho cuidado con el lugar que escogen para darse un chapuzón porque puede esconder una trampa mortal. Ricard, donde tú estás, muchas personas desobedecen la señal de prohibido el baño. Se calcula, Beatriz, que entre 300 y 400 personas desobedecen a diario esta señal que prohíbe expresamente el baño en este Azud de Antella, en el interior de la provincia de Valencia, que con el tiempo se ha convertido en una de las zonas clandestinas de baño más importantes de la Comunidad Valenciana. No solamente en una de las zonas más importantes, también en una de las zonas más peligrosas donde se cometen todo tipo de imprudencias. Estáis viendo esa imagen panorámica donde veis la cantidad de gente a esta hora de la tarde, 6:37 minutos de la tarde, que se está bañando, que se está tirando desde alturas, pero a continuación vais a ver unas imágenes que hemos grabado unos minutos antes de realizar este directo, en el que hemos visto todo tipo de imprudencias, unas imprudencias que podrían acabar con un fatal desenlace. Fijaos en esos saltos, fijaos la cantidad de gente, la cantidad de jóvenes, de menores incluso de edad, haciendo todo tipo de imprudencias y muchas veces incluso con la peligrosa combinación del alcohol. Muchas semanas de hecho se producen accidentes graves e incluso se ha producido también aquí en este Azud de Antella, en el interior de la provincia de Valencia, alguna muerte. Hemos consultado también a las diferentes administraciones sobre la responsabilidad que tienen aquí. Todas las administraciones consultadas y que tienen competencias aquí, de alguna forma se tiran la pelota la una a la otra. Y realmente nosotros nos llevamos las manos a la cabeza viendo esas imágenes que se producen además cualquier día de la semana, los 7 días de la semana. Como os decíamos, la afluencia de gente en este Azud de Antella es prácticamente increíble. Deciros además que realmente, a pesar de que solamente hay esos carteles que prohíben el baño, no hay ningún tipo de vigilancia, pero sí que, por ejemplo, nos han cobrado, como vais a ver en este papel, 8 euros por acceder con nuestro vehículo a esta zona, y además entre el Ayuntamiento de Antella y la Real Acequia han llegado a conceder entre ambas la explotación para dos chiringuitos que obviamente no animan a bañarse en ningún momento, pero se trata de dos actividades económicas que se realizan en las inmediaciones de este Azud de Antella. Vean. Pues sí, sorprendente imagen y sorprendente realidad. Una llamada de atención también a los padres porque hay muchísimos menores ahí. Mucho cuidado. Gracias, Ricard.